Ok, ¿estamos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, ahí están entrando dos más. Vamos resucitando en tiempos diferentes. Bueno. Arrancamos con la grabación, Clau. La está grabando. Perfecto. Esto sí que es trabajo de equipo, ¿vieron, chicos? Espectacular. Muy bien. Listo. La función tubular, que era lo que yo les estaba comentando, tiene muchísimo que ver, entonces, para tener una composición final de nuestra orina al finalizar todo el proceso. Déjenme que haga unos ajustes para que yo pueda manejarme mejor. Ahí estamos. Fíjense que acá tenemos la cantidad de litros que se filtran día a día, y una vez que entramos, luego del acoplamiento glomérulo tubular, ¿sí? Después vamos a ver, que ya lo hemos visto en realidad, cómo se hace el feedback túbulo glomerular en función a los sensores que tenemos dentro del riñón, ¿sí? Que van a estar modificando la composición de ese filtrado, ¿está? Pero básicamente en el túbulo contorneado proximal se resorbe el 70% del agua y de todos los solutos. Habla de la importancia que tiene la recuperación temprana de muchas sustancias y obviamente del agua. El agua también va a intervenir, lo van a ver en la clase que viene, junto con los iones en el mecanismo y la urea también, junto con estos tres para la obtención o la regulación de la concentración de la orina, ¿está? Orinas más concentradas, orinas más diluidas. Entonces, puesto que para crear una orina concentrada debemos alcanzar una osmolaridad alta que se pueda mantener para ser eliminada con esa osmolaridad. Entonces, todo un juego que se denomina mecanismo de contracorriente, porque uno circula en esta dirección, ¿sí? Y los vasos sanguíneos que van rodeando esas vasas rectas que les estuve contando están circulando en dirección opuesta, y es fundamental para que se desencadene ese mecanismo. Entonces, acá lo que tenemos que ver es 70% agua y solutos. Fíjense, esto que se lee acá es de terror, pero es para pensar. Asa de Henle delgada, descendente del túbulo. ¿Se entiende? Todo letras, letras, letras. ¿Qué sería esto? Asa ascendente gruesa del túbulo. ¿Está? Acá. Bueno, acá vamos viendo 70% en el túbulo contorneado proximal de agua y solutos. Acá hablamos de 15% de agua. Acá hablamos de recuperación de 25% de solutos. Y un pequeño detalle que le hago acordar de la clase del profesor Dani Cristaldo, que fue muy claro cuando habló de las hormonas que regulan la composición iónica del organismo. Esta zona opera a demanda. Eso significa que según el sensor que está captando las variaciones, vamos a tener una modificación entre el 5 y por ciento. Fíjense que es pequeña, pero sumamente efectiva, hace la regulación fina, 5% de los solutos y entre un 8 a 17% de agua en total, a nivel del túbulo conector. ¿Ven? Túbulo contorneado distal, colector, toda esa zona opera a través de señales, ¿sí? De carácter hormonal, la mayoría de ellas. ¿Está? Bueno, esta zona ya prácticamente no hay cambio de la composición del filtrado, si todo esto se modificó a nivel tubular. Entonces, esto es la composición final que va a tener la orina para ser eliminado a través de las papilas hasta llegar a los uréteres y llegar a la vejiga. ¿Está? Bien. Este gráfico habla no solamente para que ustedes vean, está particionado en las
abscisas, véanlo, túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y túbulo colector, ¿ven? Cómo se ve la concentración, fíjense acá en ordenadas, número de veces con respecto a lo filtrado, ¿tá? Acá hablamos de sustancia con filtración 1, ¿ven? Cómo prácticamente esto no podemos evitar que se filtren, ve que todas parten. A ver, vamos a dejar claro esto. ¿Se acuerdan del cuadrito que hablábamos de en función del tamaño? Todas las que pueden ser filtradas tenían un coeficiente de 1. O sea que acá todas estas sustancias que están puestas en este gráfico tienen ese coeficiente. ¿Qué quiere decir? Que no podemos evitar que se filtren, ¿sí? Tienen 1 de coeficiente de capacidad, entonces todas van a ser filtradas, ¿se entiende? Pero fíjense, y no es menor, porque esto, acuérdense, siempre hablamos de la punta del iceberg, pero hablamos de lo más importante siempre. Acá tenemos que agregar iones y un montón de cosas más que ya están, algunos de ellos incluidos, pero básicamente toda la glucosa y las proteínas a través de, no son proteínas, son péptidos que pueden llegar a aparecer en la orina, péptidos menores, que incluso tiene actividad para poder separar en aminoácidos las mismas células tubulares. Todo esto se recupera en el túbulo proximal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo llego a esta esquina, acá ya no hay modificación de la orina, esto obviamente no va a aparecer en la orina. Acá van a ver ustedes que hay sustancias que empiezan a disminuir a lo largo del recorrido a nivel de los túbulos, que es lo que estábamos hablando, los valores diferentes que tenemos de, habría que ver sustancia por sustancia, el gráfico habla de una cuestión general, de cómo van variando, y fíjense que todo lo que sean productos de eliminación empiezan netamente, porque acá hablamos de un valor neto, a ser eliminados a medida que va discurriendo a lo largo de las distintas estructuras de la nefrona, ¿tá? Por ejemplo, urea, inulina, creatinina, ácido paraminohipúrico, que es otro ácido que también se utiliza para hacer pruebas funcionales, que, bueno, ya lo mencioné, así que para que ustedes tengan el concepto, una prueba funcional es eso, medir algo, pero en función de un tiempo. No es lo mismo que yo saque sangre y mida la concentración de glucosa, por ejemplo. Eso es una determinación puntual que hace un corte en un punto determinado del día, ¿sí? Bajo ciertas y determinadas condiciones. Las pruebas funcionales son las que nosotros hacemos en función de alguna actividad, ya sea tomar algún líquido o inyectar algún líquido, y medir cómo se va depurando a lo largo del tiempo. Entonces estamos midiendo funcionalidad, ¿se entiende? No solamente que estamos midiendo la concentración de esa sustancia, pero atendiendo a una función que va ocurriendo durante el tiempo. Y ahí es donde hablamos de pruebas funcionales. Muchos de estos incrementos abruptos por ahí tienen que ver, son relativos, gente, acuérdense que acá estamos hablando de pérdida de agua también, o sea que estamos sacando agua, o sea que también se van concentrando a medida que va discurriendo a lo largo de las distintas fracciones de la nefrona, lo cual no quiere decir que nos vamos a quedar sin agua, no, simplemente es que hay una variación permanente, no solamente de líquidos, sino también de sustancias, según sea la permeabilidad de la membrana en esos puntos particulares, ya sea asa descendente, asa ascendente y todo lo demás. La resultante final es la recuperación de todo lo que se considere importante para el organismo, y esto va a depender, cloruro, sodio, bicarbonato, potasio y todo lo demás, va a depender del balance que tengamos, del dichoso balance que hemos mencionado a lo largo de las distintas clases, ¿sí? O sea que nunca vamos a tratar, el riñón va a depurar más allá de lo que se necesite de potasio o de sodio, por ejemplo, ¿está? Con más razón el potasio, que tiene menor concentración en el líquido extracelular. Pero es un ejemplo para que ustedes vayan integrando cómo es la dinámica del funcionamiento renal, ¿tá? Y los mecanismos de transporte son variados. Algunos son procesos pasivos. Si son pasivos va a depender de una diferencia de presiones o de concentraciones. Puede ser un transporte activo secundario, un transporte activo neto, puede ser por ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis, no es cuando se mueven los solutos, sino cuando se mueve el solvente. A veces se mueve solamente el solvente, como aparece en uno de los túbulos, ya lo van a ver la clase que viene, y
algunas sustancias con umbral que ya lo vamos a ver enseguida, ¿está? Bueno, acá tenemos por difusión, no requiere gasto energético, se realiza a favor de gradiente, que puede ser eléctrico o de concentración, y si la difusión es facilitada, necesita un transportador específico. Y tienen ejemplos de difusión simple, y en este caso hablamos de transporte activo primario, funcionando sí o sí con bomba, porque se mueven a contragradiente, ¿está? La bomba de sodio-potasio ATPasa es el mejor ejemplo que tenemos, pero existen otras bombas también. Acá tenemos un transporte activo secundario. Fíjense que acá hay entrada de sodio, pero la entrada de sodio, que viene de acá, el gradiente, no hay un gradiente natural, por así decirlo, como sería en el caso del transporte pasivo. Está forzado, porque acá en la membrana vasolateral, que no puedo mostrarle porque no me aparece, ahí me aparece. Acá, ¿lo ven? Funciona la bomba de sodio-potasio que está propulsando hacia afuera sodio, por ende está creando el gradiente en el interior de la célula, y ese gradiente hace que tire y provoque la entrada de sodio. Por eso se llama un transporte activo secundario, creo que ustedes lo conocen muy bien, al que se puede acoplar a este, es muy útil para acoplar la absorción fácil, o sea, la difusión facilitada o el transporte activo secundario a través del ingreso de sodio. También ingresa glucosa, ¿lo ven? Por un SIN transportador, siempre movido por la bomba de sodio-potasio en la membrana vasolateral, que al tirar de sodio hace que al mismo tiempo también pueda ingresar la glucosa. Y acá tenemos un ejemplo de antipor, en donde con la entrada de sodio, movido por supuesto por esta bomba, se genera la excreción o salida o la secreción de protones. ¿Lo ven? ¿Qué otra cosa más? Tenemos un transporte transcelular a través de las mismas células tubulares, o transepitelial o parepitelial, ¿sí? Distintas sustancias que pueden producirse por gradiente electroquímico, o por diferencia osmótica, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Y las acuaforitas, que fueron descubiertos mucho después, que son verdaderos canales para el pasaje de agua, que es, por ejemplo, el mejor ejemplo estudiado acá es la acción de la hormona antidiurética, cómo actúa a este nivel, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando acá, volvemos a repetir, mayores porcentajes, 70% del agua filtrada, hasta un 75% de sodio, 25% de cloruro, de bicarbonato. Esto ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos dando los distintos ejemplos, que va a ser en la clase que viene, que vamos a ver regulación del pH. Fíjense que acá las pocas proteínas que puedan llegar a pasar, que son proteínas muy chiquititas, la enzima en cepillo de la célula tubular puede provocar una degradación parcial, y a través de endopeptidasas provocar, digamos, obtener aminoácidos, y por difusión llegan a la circulación, ¿sí? ¿Qué importancia tiene esto? Que, o sea, aparte de eso, por algo está llamado acá la atención, toda la glucosa filtrada es reabsorbida, ¿sí? Acá hablamos, en caso contrario, de la secreción de ácido úrico a nivel proximal, un 10%, y también secreción de potasio, ¿está? Esta básicamente es la filmina que vieron peladita anteriormente, y se le agrega con ejemplos nada más a esta otra filmina, ¿está? Bueno, volviendo al tema de la glucosa, si se coman 3 tortas, nunca va a aparecer glucosa en la orina. Si funciona bien, por supuesto, nuestra insulina, aguante páncreas, para que pueda metabolizarla, ¿sí? Ya conocen cómo funciona. Muy bien, ahí hablamos de este ejemplo. A reabsorción activa, limitadas al transporte máximo. Estamos hablando de el caso de la glucosa, ¿sí? Tenemos glucosa, aminoácidos, fosfatos, sulfatos, algunos de ellos que tienen necesidad de tener un transportador, un transporte máximo, ¿sí? Absorción de glucosa por cotransporte del sodio, ¿sí? Que ya lo habíamos visto, tiene una velocidad máxima llamada transporte máximo.
lo leo y después lo explico. La concentración en sangre que corresponde al TM, el valor umbral, satura el sistema transportador. Entonces, vayamos conceptos. Se va filtrando glucosa, ¿sí? Aparece en el filtrado glomerular. Eso va a pasar al túbulo. ¿Cómo lo voy a denominar ahí? Carga tubular. Carga tubular. ¿De qué? De glucosa. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Pero hay un límite, un valor umbral. ¿Dónde está el umbral? ¿Está en la carga tubular? No. Está en el valor que toma la concentración plasmática de glucosa. Esa es la que fija el transporte máximo, ¿se entiende? Normalmente, aproximadamente a partir de los 180 miligramos por decilitro de glucosa, ¿eso qué es? Carga plasmática. El umbral de la glucosa está definido por la carga, empezamos de nuevo. El umbral de la glucosa está definido por la concentración plasmática de glucosa, ¿se entiende? Eso da una carga tubular, porque no podemos evitar que toda la glucosa se resorba. Y explicándolo de otra manera, estamos saturando el transportador máximo, porque quiere decir que a partir de los 180 miligramos por decilitro, se me empiezan a acabar los colectivos de transporte del túbulo hacia la sangre. Entonces, una cierta cantidad de glucosa va a empezar a aparecer en orina. ¿Se entiende? Es variable. Cuando se alcanza los 320 miligramos por decilitro de glucosa plasmática en el plasma, esto significa mucha glucosa en sangre, estamos hablando de que cada glucosa que se pierde ya es en forma proporcional, siguiendo una línea recta, pero eso es un valor teórico que prácticamente sí, puede alcanzarse, obviamente, si tenemos el caso de la diabetes, hay valores de glucosa que son mucho más elevados, ¿sí? Pero la variación ahí ya es lineal, ¿está? Entonces, a partir, el umbral empieza a registrarse, o sea, la saturación del umbral empieza a registrarse con una concentración de glucosa plasmática de 180 miligramos por decilitro, ¿estamos? Entonces este sistema satura el transportador y empieza a aparecer glucosa en orina. Eso quiere decir que hay una falla en la regulación de la glucosa, se entiende de manera tal que sí, en este caso no nos podemos comer 2 tortas porque algo está faltando en nuestro organismo, puede ser un aumento de la resistencia de la insulina, puede ser que no hay insulina o hay muy poca cantidad, y estamos ya frente a una patología, ¿se entiende? Bueno, acá hablamos de las modificaciones a lo largo de la asa de Henle, los túbulos, la asa ascendente, delgada y gruesa, ascendente y descendente. Hablamos que el asa, asa de Henle, gruesa, ascendente, tubular, es impermeable al agua y tiene una modificación, o sea, tiene una moderada, permeabilidad a la urea que está entrando. Esto tiene mucho que ver con el mecanismo de concentración de lo que estamos variando acá, de 300 miliosmoles por litro, llegar en las nefronas medulares a 1200 miliosmoles por litro. Lo vamos a ver la clase que viene. Yo le estoy dejando, digamos, los actores en línea para que vemos la funcionalidad en la clase que viene, ¿sí? En el caso del asa de Henle descendente delgada tubular, hablamos de 15% de agua filtrada, o sea que es permeable al agua, pero no a los solutos. Conclusión, ya lo están viendo de antemano, a medida que empezamos a descender, ¿sí? Empiezan a salir agua, no salen los solutos, ¿y qué va a pasar con la osmolaridad? Va a ir aumentando, ¿se entiende? Y nuevamente va a ir disminuyendo a medida que vamos subiendo otra vez de nuevo. Lo dejo ahí como para ver la siguiente clase, vamos a terminar el tema. Renal es tan importante para nosotros que lo hacemos como para dejar los conceptos principales en esta primera clase y vemos los mecanismos finales que tiene de ajuste el riñón para eliminar adecuadamente la cantidad de orina necesaria en función a las necesidades del organismo en un momento dado. ¿Está? Bueno, de acá en más, gente. Podemos hablar o no, los dejo, así como hablaba de taquipnea,
Brad, Ignea, Claudia, con respecto a pulmón. Cuando hablamos de hemia, todo lo que termina en hemia es sangre. Cuando hablamos de mediciones de algo, puede ser líquido, puede ser una sustancia, un analito en particular, siempre tiene la terminación uria, glucosuria, proteinuria, ¿sí? Y acá tenemos, en función de la cantidad de orina eliminada, hablamos de poliuria, oliguria, anuria, ¿sí? Son todos conceptos que ustedes tienen que tener en cuenta para poder hablar en forma técnica, digamos, fisiología requiere eso, ¿está? Bueno, eso se lo dejo para que ustedes lo lean. Una sola aclaración que tenemos acá, la comparación entre lo que es poliuria y poliaquiuria. En la poliuria se habla de aumento del volumen excretado cuando es superior a 2,5 litros. Hay gente que trae la orina 24 horas en botellones, para que se den idea que eso no es fisiológico, obviamente. Y en la poliaquiuria hace referencia a que no solamente hay aumento del volumen excretado, sino también aumenta el número de micciones normalmente, ¿está? Bueno, esto lo dejo. La otra cuestión, esto es la micción, o sea, el mecanismo de cómo se produce el reflejo de la micción. No lo voy a dar, digamos que más importante es saber cómo va a salir la orina, concentrada o diluida, después del proceso a lo largo de la nefrona, que cómo va a salir la orina en el proceso de la micción, es decir, cuando sentimos la imperiosa necesidad de orinar. Esto puede llegar a servir para el examen final. En este momento no lo vamos a tomar en el parcial. Lo único que quiero dejar claro es que la vejiga es un órgano que empieza a aumentar su tensión en la medida que se va llenando de orina, que la entrada de los uréteres no es a 90 grados, sino forma un ángulo cerrado de manera tal de que la misma carga de la vejiga al inflarse más provoque la presión de cierre acá, ¿sí? Por eso es necesario ir a hacer pis, chicos, no se junten demasiado, porque los uréteres van a estar mandando continuamente orina, pero al estar tan lleno la vejiga, ¿sí? Entonces también tenemos un esfínter interno que no lo manejamos nosotros, y un esfínter externo compuesto por fibras estriadas, músculo liso esquelético. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros decidir en qué momento vamos a ir a hacer pis, ¿está? Obviamente que los nervios pudentos son nervios directamente que son, que tienen actividad sobre las fibras gobernadas a voluntad, y después tenemos la regulación simpática y parasimpática común, que ya habíamos visto, para la función del sistema nervioso autónomo, siendo el parasimpático, perdón, el sistema por excelencia que se encarga de hacernos sentir que tenemos ganas de orinar. El simpático más bien tiene funciones muy limitadas, que es el tema de producir dolor. Díganme si no, una vez que nos contenemos la gana de orinar, sentimos un cierto dolor, es por sobre todas las cosas descarga parasimpática. Esto es el citometrograma, que habla cómo aumenta la presión a medida que se va acumulando, fíjense, los mililitros, las primeras pulsaciones, digamos, que vienen por pulsos, las contracciones denominadas contracciones de micción, a partir de los 200 mililitros, empiezan a hacerse cada vez más grandes, y cada vez que nos vamos a hacer pis, que decidimos ir a hacer pis, que no lo hacemos en forma indefinida, porque después la presión va a ser tan grande que va a vencer a nuestras no me voy a ir, no me voy a ir, y voy a terminar mojando los pantalones, las polleras, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, ay, no sé lo que le estaba por decir. Pero bueno, este es el cistometrograma, que habla de cómo va variando las presiones a medida que se va llenando la vejiga con orina. ¿Está? Bien. En algún momento tenemos que ir a hacer pis. Y este es el rol del laboratorio, que tiene que ver con la actividad práctica que ustedes tienen que realizar en el laboratorio. Yo no voy a sacar nada de todo esto, se los voy a dejar para que ustedes lo miren, pero
puede llegar a servirles para resolver algunas cuestiones, como ser, por ejemplo, ¿qué voy a tener en este análisis químico acá de glucosa? Y siempre tengo que tener 0 en condiciones normales, 0 de proteínas, ¿se entiende? Esto lo vamos a ir completando a la medida que vamos viendo, pero no va a entrar en el parcial. Si no, se va a tomar, obviamente, cuando se haga el trabajo de laboratorio. Le dejo todo esto, le dejo para que ustedes vean, pero enfóquense más que nada a lo que se dio hasta donde explicamos en la función del cómo trabaja la nefrona para producir la orina. ¿tá? Si hay algo que me olvidé, voy a repasar sobre lo que hablé, y si hay algo que me olvidé, se los voy a hacer saber. Y si no, preguntas. ¿Preguntas? ¿Están? Hello. Profe, ¿de qué libro armó la clase? Varios. Dworkin, Guyton, Alguillo de Silverton, sí, están vistos varios. Pero más que nada, fíjense que lo principal está en el Dworkin en cuanto a el mecanismo de filtración, resorción y secreción de la nefrona. ¿tá? ¿Alguna otra pregunta que no les haya quedado claro? No pasa nada, preguntillas. ¿Se entendió todo? ¿O no me entendieron nada? Primero, ¿están ahí? Yo veo 13 acá, así que... No, ¿Están pero ahí? profe. las compu Se están. entendió bastante bien. Las computadoras están. Esto puede ser, sí, tenés razón, Claudia, totalmente de acuerdo con vos. Esto puede ser dos cosas. O entendieron todo o no entendieron nada. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? No hay obligación tampoco que se pongan a matarse para preguntar algo, pero quiero saber nada más si tienen algo para preguntar. En el transcurso de la semana vamos a estar subiendo el cuestionario, a modo de que ustedes sirva de un cuestionario. A veces les muestra puntualmente los puntos que nos interesan a nosotros que deban conocer del tema, ¿sí? Pero más que nada se van a dar cuenta desde que empezamos la tercera etapa que estamos integrando todo lo suelto que estuvimos viendo anteriormente, y eso ayuda muchísimo a consolidar esas cosas que por ahí la teníamos volando y ahora la estamos viendo in situ con los órganos de trabajo, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Nos vamos? Nos encontramos el miércoles en el parcial. Si Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vieron las listas, los horarios, todo ahí en novedades? Hello. Sí, profe. Sí, profe, estamos acá todavía. Yo me quiero Así que estamos. imaginar qué están haciendo mientras nosotros hablamos. Mira, si se están pintando la Deben estar uña, están activando los tejiendo un músculos de la gorro de lana. Alguno debe estar batiendo una crema para un lemon pie. Bueno, si no hay preguntas, nos encontramos el miércoles, los chicos que tienen que recuperar, y el viernes a partir de las 16, cualquier cambio de horario va a ser avisado, obviamente, pero hasta ahora es a las 16 horas, ¿sí? Beso, digan chao. Che, Bueno, profe. Genial. Bueno, profe. No, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, chao, chicos. Chao, profe. Vamos. Chao. 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 Gracias por estar y por la paciencia. Hasta luego. Chao, chicos.